¿Qué tal familia? Bienvenidos a un video más. Durante gran parte del siglo XX, el nombre de Marcial Maciel sonó en los pasillos más poderosos de la Iglesia Católica, como el de un hombre santo, un visionario, un líder capaz de levantar un imperio espiritual y económico que transformaría la manera de concebir el catolicismo moderno. Fundador de la Legión de Cristo y el movimiento laico Regnum Christi, Maciel fue admirado por papas, cardenales, empresarios y políticos. Su obra recaudó millones de dólares, construyó universidades, colegios, seminarios y centros de formación religiosa en todo el mundo. Para muchos era el gran apóstol de la juventud. Pero bajo esa imagen impecable se escondía una de las historias más oscuras de la iglesia contemporánea. Tras la fachada del sacerdote carismático se ocultaba un depredador sistemático, un hombre que abusó físicamente de seminaristas, que llevó una doble o triple vida con hijos y amantes, que consumía drogas para calmar su dependencia y que con la complicidad de las más altas esferas del Vaticano gozó de décadas de impunidad. Hoy, tras la salida de su nueva bioserie en HBO Max, su nombre vuelve a ocupar titulares y su historia nos recuerda un hecho incómodo. El poder religioso, cuando no se fiscaliza, puede convertirse en el refugio perfecto para la corrupción y la perversión. ¿Y qué legado deja un hombre que fue al mismo tiempo venerado como un santo y recordado como un monstruo? Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, en el seno de una familia profundamente católica marcada por la guerra cristera que azotaba a México en esos años. Su padre, un terrateniente conservador, y su madre, una mujer devota y rígida, transmitieron a sus hijos una visión del mundo en la que la religión era sinónimo de identidad y supervivencia. Desde joven, Maciel mostró una mezcla peculiar: carisma, ambición y una fuerte inclinación a la manipulación. A los 15 años ingresó al seminario, pero sus estudios fueron irregulares. Varias veces fue expulsado por problemas de conducta y acusaciones tempranas de abuso y comportamiento indebido. Sin embargo, gracias a la influencia de su tío, el obispo Rafael Guízar y Valencia, hoy canonizado por la Iglesia Católica, si ustedes no lo recuerdan, este personaje era el que salía en la portada de los catecismos cuando las personas que hicieron la primera comunión. Bueno, ahorita les voy a poner una foto. Gracias a esto, logró obtener nuevas oportunidades para continuar su formación. Fue en 1941, con apenas 20 años, cuando Maciel fundó en la Ciudad de México la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón de la Legión de Cristo. Desde el principio, su proyecto tuvo un sello muy particular: disciplina férrea, un modelo militarizado de obediencia y una obsesión por reclutar a jóvenes seminaristas, a quienes imponía un voto especial de silencio respecto a las prácticas internas de la orden. La personalidad de Maciel cautivaba a quienes lo conocían. Sabía inspirar lealtad, se mostraba como un hombre entregado a la causa de Dios, hablaba con pasión sobre la misión de formar una nueva élite católica capaz de conquistar el mundo moderno. En plena posguerra, su visión encajaba perfectamente con la necesidad del Vaticano de promover congregaciones que frenaran el avance del comunismo y defendieran la moral católica. En 1946, con el apoyo de poderosos obispos mexicanos, Maciel logró que el Vaticano reconociera oficialmente a la Legión de Cristo. Tenía apenas 26 años y ya dirigía a una congregación aprobada por Roma. Sin embargo, incluso en esos primeros años, ya existían señalamientos inquietantes, testimonios de seminaristas que denunciaban abusos, manipulaciones psicológicas y castigos crueles, voces que, gracias a sus conexiones y a su creciente prestigio, fueron silenciadas. Durante las décadas de 1950 y 1960, Marcial Maciel ya había consolidado lo que era el corazón de su proyecto, los Legionarios de Cristo y el movimiento Regnum Christi. Su visión era clara: formar una élite de católicos comprometidos con la defensa de la Iglesia. A diferencia de otras congregaciones tradicionales, la Legión no buscaba tanto la atención de los pobres, sino de las élites económicas, políticas y culturales. Maciel comprendió que para influir en el mundo necesitaba recursos y contactos. Por eso, sus primeros esfuerzos estuvieron dirigidos a ganar la confianza de familias adineradas en México, donde con su cautivadora palabrería logró ganarse los favores de Flora Barragán de Garza, quien se convirtió en una de sus mecenas más importantes en la ciudad. Heredó una gran fortuna de su esposo, Roberto N. Garza, quien fuera propietario de empresas como AMSA,
aceros mexicanos. Su posición social y su riqueza le dieron a Maciel acceso a los círculos más influyentes de la alta sociedad regiomontana. Muy pronto, la congregación empezó a recibir donaciones millonarias que permitieron la fundación de colegios privados, universidades y seminarios de lujo. El modelo era atractivo, una educación católica estricta, con estándares académicos elevados y una aura de exclusividad. Así nació en México el Instituto Cumbres y la Universidad Anáhuac, en España la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Finisterrae en Chile, junto con decenas de colegios legionarios que se convirtieron en semilleros de líderes empresariales y políticos. Maciel ofrecía a las élites algo que pocos podían, un sistema que combinaba prestigio social, disciplina moral y cercanía con Roma. Al mismo tiempo, la Legión de Cristo creció con su característico estilo militarizado. Los seminaristas hacían votos de obediencia absoluta y vivían bajo un control inclemente. Uno de los más polémicos era el voto de caridad, que prohibía criticar al fundador o a los superiores y obligaba a denunciar a quien lo hiciera. En la práctica, esto creó un muro de silencio que blindó a Maciel durante décadas. Pero su verdadera genialidad estaba en tejer relaciones en el Vaticano. En plena Guerra Fría, los papas veían con buenos ojos a congregaciones que reforzaban el catolicismo frente al comunismo. Maciel se presentaba como un cruzado moderno, un hombre incansable que viajaba por el mundo reclutando devotos y erigiendo colegios en nombre de Dios. En 1970, Pablo VI lo elogió públicamente y años después Juan Pablo II lo convirtió en uno de sus sacerdotes favoritos, llamándolo incluso guía eficaz de la juventud. En los años 80 y 90, la Legión alcanzó su apogeo. Se expandió a más de 20 países con universidades en América y Europa, seminarios internacionales y más de 800 sacerdotes. Regnum Christi, su movimiento laico, reunía a miles de familias que veían a Maciel como un ejemplo de virtud. La Legión se convirtió en un imperio económico y espiritual, valorado en cientos de millones de dólares. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso estaba sostenido en la mitología del fundador. Maciel era presentado como un hombre santo, casi místico, incansable en su servicio a Dios. Nadie debía cuestionarlo. Nadie se imaginaba que mientras se codeaba con los papas y viajaba a través del mundo esparciendo la palabra de Dios en cada uno de los seminarios, dejaba una huella imborrable en la vida de un pequeño. A partir de los años 50, los primeros signos de la vida oscura de Marcial Maciel comenzaron a filtrarse más allá de los muros de la Legión de Cristo. Un grupo de seminaristas presentó quejas formales contra Marcial, acusándolo de abuso y de consumo desmedido de morfina. El Vaticano reaccionó suspendiéndolo temporalmente del sacerdocio y ordenó una investigación. Fue un momento crítico. Lo que para un sacerdote común hubiese significado el hundimiento de su carrera, para Maciel solo fue un tropiezo. Gracias a las influencias de obispos mexicanos y a la intervención de poderosos aliados en Roma, Maciel fue rehabilitado en pocos años. Los expedientes quedaron guardados en archivos confidenciales y los denunciantes fueron dispersados. Esa primera gran crisis reveló un patrón que se repetiría durante décadas. Cada vez que aparecía una acusación, la maquinaria institucional se encargaba de neutralizarla. El pontificado de Juan Pablo II llegó, y fue un momento decisivo para Maciel. Karol Wojtyła veía en la Legión de Cristo una congregación ideal, disciplinada, ferviente y con capacidad de formar a una élite católica en tiempos de secularización. Marcial supo ganarse su simpatía y protección adquiriendo un nuevo estatus en el mundo clerical. Recibía elogios, audiencias privadas, fotografías en los periódicos y bendecía a sus legionarios, dando como resultado un efecto devastador. Cualquier crítica contra Maciel era vista como un ataque directo al Papa. Los legionarios y sus benefactores estaban convencidos de que el fundador era víctima de calumnias. La protección papal blindó a Maciel durante los años más fértiles de sus abusos. Entre los testimonios más reveladores sobre la maquinaria de control de Marcial Maciel destaca el de Elena Sada, exconsagrada del Regnum Christi. Su historia ilumina un aspecto poco explorado del caso, el de las mujeres que, sin sufrir directamente los abusos carnales del fundador, quedaron atrapadas en un sistema de manipulación espiritual diseñado para anular la voluntad y someter la conciencia. Desde muy joven, Sada ingresó al movimiento convencida de entregarse a una vida de fe, pero pronto descubrió que lo que Maciel ofrecía era una estructura de obediencia ciega, aislamiento del mundo y explotación laboral disfrazada de vocación religiosa.
Años después, ya fuera del instituto, se convirtió en una de las voces más críticas y valientes. En su libro denuncia las adicciones a la morfina de Maciel y cómo fue internado por sobredosis en 2 ocasiones. También habla de cómo las consagradas eran utilizadas como engranajes silenciosos de un imperio que servía en última instancia a los caprichos y la impunidad de un tirano en toda regla. Lo que desde afuera parecía una utopía, en realidad era el reino de un dictador. Pero a partir de los 90 todo cambió. Un grupo de exlegionarios y periodistas comenzó a romper el muro de silencio. Entre ellos estaba José Barba, Juan José Vaca y otros exseminaristas que denunciaron públicamente haber sido abusados por Maciel. Sus testimonios describían un patrón idéntico: manipulación, violaciones y coacción bajo el voto de silencio. El diario Hartford Courant de Estados Unidos publicó en 1997 una investigación que documentaba con detalles los crímenes del fundador. Fue la primera vez que la opinión pública internacional conocía la magnitud de los abusos. Sin embargo, la reacción del Vaticano fue fría. Lejos de abrir una investigación inmediata, se limitaron a defender la buena fama de Maciel. Cardenales y otros altos mandos en la cúpula del Vaticano fueron pieza clave en la protección de Maciel. Angelo Sodano, entonces secretario de Estado, recibió donaciones millonarias de parte de los legionarios y bloqueó durante años cualquier intento de proceso canónico. También se mencionan a figuras como Eduardo Martínez Omalo y Stanislav Dziwisz, secretario personal de Juan Pablo II, quienes guardaron silencio frente a las denuncias. La red de protección se extendía por todo el mundo religioso. La Legión aportaba generosas sumas al Vaticano, financiaba obras y eventos y ofrecía becas a hijos de la élite católica. Ese dinero compraba silencios y voluntades. Con el deceso de Juan Pablo II en 2005, la hasta ahora cómoda vida de Maciel volvió a tambalearse. Joseph Ratzinger, nombrado como Benedicto XVI, sería el nuevo papa. Ya tan solo unos meses de haber tomado el cargo, ordenó reabrir las investigaciones. En 2006, tras décadas de denuncias, el Vaticano finalmente reconoció la veracidad de los abusos y sancionó a Maciel. No fue expulsado del sacerdocio ni enfrentó la justicia civil, pero se le obligó a retirarse a una vida de oración y penitencia, una medida que más que un castigo suena a una jubilación. Las décadas de protección permitieron a Maciel no solo abusar de decenas de jóvenes, sino también construir un imperio económico y mantener una doble vida. Cada denuncia ignorada significaba nuevas víctimas. Cada silencio cómplice era el permiso tácito para seguir depredando. La historia de las denuncias contra Maciel no es solo la historia de un hombre perverso, sino la de una institución que en nombre de la defensa de su imagen decidió sacrificar a los más vulnerables. La sentencia dada por Benedicto XVI fue como un terremoto para los legionarios de Cristo. Durante décadas habían venerado a Maciel como un santo en vida, un modelo intachable de virtud, y ahora, de la noche a la mañana, Roma les pedía aceptar que su fundador debía desaparecer discretamente. Muchos legionarios seguían convencidos de que se trataba de una persecución injusta. Otros, al ver la decisión del Vaticano, comenzaron a sospechar que las denuncias podrían ser ciertas. La congregación mantuvo una postura un tanto ambigua. Defendieron la inocencia del padre Maciel y al mismo tiempo acataron la orden de hacerlo a un lado. El verdadero golpe llegó poco después, cuando se supo que Maciel no solo había roto el celibato, sino que tenía múltiples familias secretas. En 2009, 2 de sus hijos reconocidos públicamente lo acusaron de haber abusado de ellos en su adolescencia. La revelación fue devastadora para la comunidad religiosa que aún creía en él. La mente y el corazón de Maciel estaban tan podridos que incluso había abusado de sus propios hijos. La imagen del apóstol de la juventud se derrumbó para siempre. La caída de Maciel no puede medirse solo en términos institucionales. El verdadero costo se encuentra en las víctimas que cargaron durante años con el peso del silencio, la vergüenza y la impunidad. Jóvenes que fueron abusados en nombre de Dios, que vieron su fe destruida y que tuvieron que enfrentarse a una iglesia que eligió proteger a su depredador antes que a ellos. Desde la fundación de los legionarios en 1941 y hasta este año, en total hubo 175 menores de edad víctimas de abuso cometido por 33 sacerdotes, incluido entre estos Maciel. La gran mayoría fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años. Pero esto no solo se remitió a sacerdotes. Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes, según una investigación realizada internamente por los mismos legionarios.
titulada Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso. Maciel se retiró a Jacksonville, Florida, donde vivió en una lujosa residencia junto a una de sus parejas y sus hijos. Su vida de penitencia distaba mucho de la austeridad que se esperaba. Mantuvo comodidades, viajes y lujos financiados por la Legión. Marcial Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida, a los 87 años. Murió sin enfrentar un tribunal civil, sin pedir perdón públicamente a sus víctimas y sin una condena clara por parte de la Iglesia. Para muchos su muerte significó el cierre en falso de un capítulo que todavía hoy genera heridas abiertas. Tras su muerte, el Vaticano ordenó una visita apostólica a la Legión para investigar los abusos y encubrimientos. En 2010, el Papa Benedicto XVI declaró oficialmente que Maciel había llevado una vida sin escrúpulos y sin verdadero sentido religioso, reconociendo la gravedad de sus crímenes. Un reconocimiento que no llegó a materializarse en acciones legales para él ni para la mayoría de sus cómplices. De los 33 sacerdotes responsabilizados, 6 ya fallecieron de causas naturales, 8 dejaron el sacerdocio por completo, 1 dejó la congregación de los legionarios. De los otros 18, al menos 16 siguen trabajando de forma activa en la congregación. Los 2 restantes, uno ha sido condenado por abuso y el otro está bajo investigación. Los demás hasta ahora no han sido procesados por diversos motivos como la situación legal en los diversos países o los plazos de prescripción. El caso de Marcial Maciel no es simplemente la historia de un sacerdote corrupto, es la prueba de cómo el poder puede corromper incluso a instituciones que se proclaman guardianas de la moral. Durante más de medio siglo, Maciel construyó un imperio basado en la obediencia ciega, el silencio y el prestigio económico, bajo la complicidad del Vaticano. Es quizás ese el aspecto más perturbador de su legado. No se trata de un error aislado, sino de décadas de encubrimiento consistente, sostenidas por papas, cardenales y funcionarios que prefirieron preservar la reputación de la Iglesia antes que la dignidad de sus propios fieles. El Lobo de Dios dejó este mundo, pero su sombra sigue resonando. Su historia es un recordatorio brutal de que la santidad aparente puede esconder monstruos, de que la obediencia ciega puede convertirse en complicidad y de que el mayor enemigo de la fe a veces se oculta bajo el manto de la divinidad.